y luego pues cada uno le hacemos unos comentarios Sí. y ya luego lo hacemos llegar por escrito, porque supongo que todo esto, le decía a los Víctores, que es muy victorioso este grupo, eh, les decía que la idea es eso, escucharle y darle ideas para que lo desarrolle de aquí a un par de semanas y que pueda hacer la defensa del protocolo, ¿cierto? Porque entonces esta no es todavía defensa de protocolo, es No, no, predefensa, no. ¿no? Es una predefensa del protocolo. De Entonces, la acuerdo. idea es que le escuchemos, le hagamos comentarios y que luego le Sí, hagamos llegar estos para la defensa en unas semanas. muy bien, Javi, me parece bien. Venga, pues perfecto. Pues entonces, Asael, adelante, cuando Sí, gustes. un segundo. Voy a compartir la pantalla. Muy bien. Me dicen si la pueden ver, por favor. Sí, ya. Muy bien. Bueno, entonces, título todavía es tentativo. Ha cambiado un poco en las semanas anteriores. Debido a algunos comentarios que me había dado el doctor Sebral, entonces pues aquí les presento lo que tenemos ahorita y pues sí espero sus comentarios. Tengo mucha más claridad ahora que hace un mes, yo creo, del tema, entonces pues a partir de aquí hacia adelante yo pienso. Pero bueno, entonces justo es de la poiesis a la escritura posthumana y el subtítulo es la dimensión ontológica de la poesía generada por modelos extensos del lenguaje como un ensamblaje tecnocientífico. Entonces bueno, como problematización y fenómeno de estudio, tengo aquí que hay una crisis en el paradigma, ¿no? Cuando irrumpen los LLMs, eso se evidencia que el paradigma humanista tradicional es insuficiente ante el éxito y el avance, sobre todo, de los algoritmos que están basados en cálculos estadísticos. Ahorita hablaré un poquito más de la arquitectura, ¿no?, que tienen los algoritmos. La reacción de la academia ha oscilado entre el rechazo a este tipo de manifestaciones como simulacros como sin alma, ¿no?, que no son humanos, ¿no?, y la antropomorfización, o tratar de darle cualidades o tratar de buscar en estos producciones literarias poéticas con LLMs como alguna rasgos de humanidad y compararlas desde ahí, ¿no? Entonces, de esta manera se niega la agencia de la máquina como actante. Bueno, existe también una ceguera hacia la escritura algorítmica en sus huellas e iteraciones matemáticas y digitales, que ahí es un poquito lo que quiero llevar hacia el postestructuralismo, ¿no?, hacia Derrida específicamente. Y el problema central, yo creo que el campo carece de un marco ontológico. Al evaluarla con estas métricas del humanismo tradicional, es imposible comprender cómo esta alteridad técnica está reescribiendo la estética y la autoría como una nueva escritura posthumana. Y ahí el término sí es escritura. Entonces esta investigación se justifica ante un desfase metodológico y conceptual que los estudios literarios están enfrentando frente a la adopción masiva de la IA generativa. Mientras la ingeniería avanza, la teoría literaria carece de un marco analítico capaz de explicar la poesía generada por IA, ¿no? Entonces el avance de la ingeniería de software y de la IA específicamente, los LLM, está avanzando mucho más rápido que los marcos analíticos que puede proveer la teoría literaria. Entonces, bueno, creo que tiene una relevancia teórica en este punto porque se propone un paradigma crítico que no está disponible todavía para las humanidades digitales y se abandona esta búsqueda de interioridad por una lectura estructural y material. Se integra la teoría del actor red y la filosofía de la tecnociencia y se define a la IA, en específico a los LLM, como actantes materiales con agencia creativa. Otra relevancia que veo es la sociocultural y partir de la desmitificación de la ilusión de control autoral absoluto en la era de la IA. Entonces el poema resulta aquí como una huella de redes y de datos y cálculos probabilísticos e iteraciones, y proporciona herramientas de resistencia crítica ante dinámicas corporativas que venden la ilusión de humanidad. Aquí lo pienso un poquito más desde la cuestión de cómo se mercadean los LLM como productos que tienen como una visión humana o una conciencia, etcétera, y más bien pues quitarla de esto para proveer una perspectiva más crítica y pues redefinir justo el acto de escribir en el contexto posthumano. Como antecedentes, aquí puse que el desarrollo de las LLM traslada la producción poética de la consideración de poiesis humana
en un sentido heideggeriano, a la interacción algorítmica. La investigación actual se divide en estas tres dimensiones, que son los análisis empíricos, la caracterización tecnocientífica y el abordaje filosófico, ¿no? Primero, la co-creación y tensión autoral. Tengo aquí un paper que es un antecedente directo, justo desde el año pasado, de Huang Xiaohou y Holopainen, quienes analizan la poesía asistida por IA desde una óptica posthumanista. Lo que hacen es un análisis de las interacciones entre el humano y la máquina en certámenes poéticos y demuestran que el flujo de trabajo es iterativo y pone en crisis la agencia humana que trata de mantener la soberanía autral. Y justo ya más adelante podré platicar de ello, pero ven el proceso como no lineal, sino iterativo constantemente para una producción final. Segundo es la materialidad y la tecnociencia, que aquí es Vaswani lo que hay que como analizar específicamente, ya que es quien introduce, junto con sus compañeros de la investigación, la arquitectura transformer, ¿no? El análisis de la arquitectura transformer y el mecanismo de atención, el cual lo que hace es ponderar de forma matemática la relevancia y el peso probabilístico de las secuencias de palabras, que son los tokens, lo cual lo que hace es disolver la intencionalidad en un sentido humano y cambiarla por una predicción estadística. Aquí Echeverría y Almendros en el 2023 definen lo que es el tecnolenguaje operado por datos, y entonces los LLM desde esta perspectiva actúan como entidades tecnocientíficas que modelan e inscriben significados en la sociedad, operando como actantes con un alto grado de incidencia sobre los cuerpos y los discursos de los usuarios. En la ontología y el sujeto literario, Bruno Latour y la teoría del actor red proporcionan el soporte teórico para comprender que la sociedad y sus producciones simbólicas se construyen a través de redes híbridas donde las entidades no humanas o los no humanos también actúan. Desde esta ontología, la máquina, el prompt y el poeta o la persona que está detrás operan como nodos de un ensamblaje en igualdad de condiciones. Ninguno está por encima del otro, sino todos son actantes en esta red. Como pregunta de investigación tengo justo esta, ¿no? Que ¿cuál es la dimensión ontológica de la poesía producida en el diálogo generativo entre LLMs y de qué manera este ensamblaje tecnocientífico redefine la creación literaria hacia una estética y autoría posthumanas? Justo el objetivo es comprender esta dimensión ontológica de la poesía generada por LLMs como eso, como un ensamblaje tecnocientífico que representa una nueva alteridad posthumana. Tengo estos dos objetivos secundarios por ahora que yo creo que cubren esta parte del funcionamiento algorítmico y la agencia, como describir el funcionamiento algorítmico de la arquitectura transformer y la predicción probabilística como la agencia material no humana dentro del acto de escritura. Y el segundo es el diálogo generativo y la red co-creativa, que el objetivo aquí sería examinar el diálogo generativo, que sea prompt y respuesta, como un proceso de escritura y producción de huellas donde la soberanía y presencia del autor tradicional se disuelven dentro del ensamblaje tecnocientífico en favor de una red co-creativa posthumana. Entonces, si ustedes se pueden fijar, estamos repitiendo tanto la cuestión de la red co-creativa, el posthumanismo, la teoría del actor red, es lo que va a llevar más peso por acá. El problema está delimitado, restringido a estos tres alcances para alcanzar como el rigor analítico y que sea viable el estudio. El primero es el teórico conceptual, desde la filosofía de la tecnología, los nuevos materialismos y la deconstrucción, excluyendo las aproximaciones humanistas tradicionales como la conciencia, la intencionalidad, como toda esta parte que tiene que ver con el proceso creativo desde una perspectiva humana, y también el formalismo lingüístico. O sea, tampoco va a centrarse el estudio en si la métrica, la rima o la estructura, la construcción de metáforas, más bien va a ser desde este otro lado. Y se aborda el texto como un objeto digital y de escritura maquínica. Entonces el objeto de estudio sería justo la poesía generada por LLMs con su arquitectura transformer, que eso es algo que va a tener un peso en la investigación, y el foco está en el diálogo generativo completo, el prompt y la respuesta. Como delimitación metodológica, la metodología es crítica y hermenéutica. No va a haber un estudio empírico de la recepción, no va a haber encuestas ni grupos focales, ni si la gente lo está percibiendo de una manera como, verla como poesía y cómo la entienden y cómo la reciben. Ese no va a ser el análisis de esta investigación o el objetivo. El texto de la LM es la evidencia material única. Y bueno, por ahora tengo esta bibliografía preliminar, que es lo que he estado revisando para el protocolo. Hay más cosas que me he estado encontrando y voy a seguir analizando, pero pues por ahora sería justo esta es la parte del protocolo.
Está silenciado, doctor. Pues muchísimas gracias. No sé si quieren comenzar con algunos comentarios. Pues quizá que empiecen Víctor y Víctor, ¿no? ¿Mm? Alguien de ellos. Ok, Y ¿puedo empezar vamos, yo? por Sí, favor, sí. adelante. Ok, bueno, pues es un excelente tema. Te felicito porque pues es algo muy nuevo, ¿no? O sea, aquí me quedó la duda, ¿no? Explicaste por una parte de la conciencia, luego hablabas de la agencia, pero no me quedó muy claro, como que me perdí por ahí un poquito. Entonces, tu tesis o tu idea principal, algo estás dando a entender que los LLM son una herramienta y existe la soberanía humana o a la inversa. Ahí me perdí un poquito. Pues, el asunto es no verlos como una herramienta que está al servicio de un humano, sino verlas como un ensamblaje de red en las cuales tienen el mismo peso para la Ujú. producción del elemento. Ok, ya. Pero, por ejemplo, ¿y qué hay de todas las cuestiones axiológicas implicadas en los desarrolladores? O sea, de hecho, cuando hablamos de LLMs, pues en realidad creo que es importante hacer esta distinción axiológica entre los diferentes modelos que hay, ¿verdad? Por ejemplo, no es lo mismo que trabajemos con Grok, no es lo mismo que trabajemos con DeepSeek, no es lo mismo que trabajemos con Quad, no es lo mismo que trabajemos con eh, LLMs que están saliendo, porque cada uno trae detrás ciertos valores e intereses implicados, ¿verdad? Entonces, creo que ahí va a depender también mucho considerar uno, porque no sé si en realidad se podría tomar todos como algo global, porque pues empezando por la cuestión de los LLM propietarios, distan mucho de los valores e intereses, por ejemplo, de los modelos LLM open source. Ya creo que pues abonaría mucho y que se tomara en cuenta esa distinción. Bueno, otra cuestión, por ahí también creo que sería bueno investigar todas las perspectivas que hay al respecto, ¿verdad? Por ahí recordando un artículo que nos pasó el doctor Javi precisamente de la caja china de John Searle, ¿verdad? Que de hecho pues es una de las contraposturas precisamente esta idea de la IA fuerte, ¿verdad? Entonces, por ahí no sé exactamente si lo que estás proponiendo estás asumiendo que los LLMs están a la par de un ser humano o, o eh, son, digamos, una herramienta. Ahora ahí no me quedó muy claro esa parte. Ahora, entonces, también, bueno, en la parte de lactante yo creo que sí, que los LLMs pues tienen cierta automatización, ¿verdad? Pero también por ahí hablaste de la estructura de los transformers. Entonces creo que también sería muy importante echarse un clavado ahí a la parte técnica para ver cómo se lleva a cabo la producción estadística de los transformers concretamente, ¿verdad? Porque pues si vas a trabajar con LLM de texto, me imagino que vas a utilizar transformers, ¿verdad? Entonces, por ahí también echarse un clavado en esa parte, ¿verdad? Y ¿qué otra cosa? Pues bueno, sí, en esencia sería eso lo que más me causó para ruido, ¿verdad? Ok, va. Muchas gracias, lo apunto también. Bueno, ¿qué tal, Azael? Muchas gracias por compartirnos la propuesta. Bueno, yo voy a hacer la parte que básicamente va a ser el abogado del diablo, porque eh, creo que hay algunas cuestiones que sí va a ser muy necesario afinar. Eh, la primera es que, aunque en realidad en lo que estoy anotando ha sido casi lo último, porque es también casi lo último que has mencionado. Lo primero es esta noción o necesidad de descartar el paradigma humanista tradicional. No se puede llegar al posthumanismo si no tenemos el humanismo, ¿no?
Sin humanismo nada más tenemos un post que se cae de la nada. Entonces no es posible descartarlo, se tiene que contrastar y comparar, no puedes excluir, ¿no? Eso es lo primero que te tendría que decir, si es necesario integrarlo. ¿Por qué es necesario integrarlo? Porque hablas de poesía. ¿Qué es poesía? Necesitaríamos una definición para entender de qué estamos hablando. Y en ese sentido también va a ser importante que nos acerquemos a la literatura electrónica. Okay. El planteamiento que estás haciendo ya ha estado tratado, es cierto que no es el tratamiento central, muchas veces se habla desde efectivamente la literatura analógica o la literatura más tradicional, pero ya desde los estudios de la literatura electrónica ya están estas propuestas de la escritura algorítmica, ya están estas propuestas obviamente no estaban las de la inteligencia artificial porque esto es muy reciente, pero ya estábamos encaminados en eso, ¿no? Ya tenemos por lo menos unas 3 olas o 3 generaciones de literatura electrónica y justamente pues la que sucede naturalmente, la que tiene que venir a continuación, es esta de la literatura a través de la inteligencia artificial, ya sea asistida o generada. Entonces va a ser importante tomar también las bases de la literatura electrónica. Por aquí justamente tengo te lo haré llegar, un artículo de Norbert Bachleitner que precisamente se aproxima a las formas de la literatura digital, por supuesto hasta el punto en el que le corresponde a él. No sé, creo que aquí no tengo la fecha, debe ser también por ahí del 2020 o un poquito antes. Y aquí ya podemos encontrarnos varias formas de escritura, varias formas de poesía, pensando en la literatura multimodal, pensando en la literatura que se articula desde estas otras formas de producción. Entonces, en ese sentido, sí, principalmente mi reto tendría que ver con si es necesario considerar la parte del humanismo. No importa si es para contrastar o para tratar de refutar, pero es necesario que veamos desde dónde surge, porque esta propuesta es una propuesta posthumanista, ¿no? Y a qué está dándole continuación o a qué está contestando. Y por otro lado, pues esta aproximación ya de los poetas electrónicos, que si bien es cierto, insisto, es verdad que no son mainstream, no lo solemos encontrar, pero ya existe pues una importante producción tanto en el mundo anglosajón como además en el mundo hispanoamericano. Eso también me parece, digo, sin ánimos de querer hacerlo esto nacionalista ni nada por el estilo, pero creo que va a ser importante que también te puedas aproximar a la literatura electrónica que se ha producido en Hispanoamérica. En ese sentido, Carolina Gainza tiene un libro que se llama Poéticas digitales en América Latina, más o menos ese es el título. Ese te lo encuentras gratis ahí en el Centro de Cultura Digital, en la página del Centro de Cultura Digital. Ahí hay muchísimos recursos que te van a servir mucho sobre eso, porque hay mucha literatura. No todo está enfocado a la literatura, pero vas a encontrarte ahí el tema de Gainza. También Belén Gache tiene ese es un libro, fíjate, es muy curioso, porque es un libro que hace una historia de la literatura y específicamente de la poesía electrónica en América Latina, porque Belén Gache es poeta electrónica, y sin embargo el libro nada más existe en físico, en analógico. Pero sí, busca Belén Gache también, que tiene ya también un recorrido importante sobre la poesía electrónica. Sobre todo también para apuntalar un poquito eso, porque no es nueva esta noción de la disolución del autor en redes. Quizá aquí lo que puede ser el componente más novedoso sería precisamente pensar en que ahora la inteligencia artificial pudiera erigirse de alguna manera como un autor, que es lo que entiendo que estás de alguna manera planteando. Pero si esto de las redes creativas y demás, Gainza lo ha tratado, Gache lo ha tratado, Flores también lo ha tratado en los términos, creo que por ahí Cossack también, es Cossack quien tiene mucho sobre la comunidad experimental en la literatura electrónica. Claro, todas estas son comunidades humanas, porque todo esto ha surgido antes de la inteligencia artificial, pero ya digamos, este basamento o este concepto fundacional, pues ya está en esos paradigmas, y aquí pues lo que estaríamos haciendo es un poquito extrapolarlo hacia ese otro planteamiento. Creo que de momento eso sería lo principal, y por último nada más una pregunta. Constantemente mencionas o refieres a la teoría literaria, y ahí sí me gustaría preguntarte, digo, no lo tienes que contestar ahorita, pero sí pregúntatelo en torno a lo que quieres articular.
¿por qué es interesante o por qué es relevante la teoría literaria en esto que estás proponiendo? Acuérdate que la teoría literaria, digo, más allá de lo que te puedan dar los colegas que se dedican a impartir eso, digo, porque le preguntas a ellos y obviamente todos queremos salvar nuestra chamba, entonces todos van a decir que eso es fundamental para la literatura. Lo cierto es que los teóricos saben de todo menos de literatura. La teoría literaria es idealmente un puente entre la obra y los lectores. Sí, hay herramientas de análisis y tal. Ese es el vicio que ha ocurrido en las academias, que agarramos la teoría y tratamos de justificar nuestra existencia complejizando la literatura a través de la teoría. Pero la realidad de la teoría literaria es que es un puente que tiene que ayudar al lector a acercarse a la obra, a aprender la obra, a entenderla. Y en ese sentido, insistes un tanto en que la teoría literaria, realmente si me preguntas, ¿por qué nos interesaría la literatura, la teoría literaria en esta aproximación de la poesía a través de la inteligencia artificial? Porque a mí lo primero que me vendría a la mente es, esta literatura creada por inteligencia artificial necesita de un puente para llegar al lector, es decir, necesita que cuando el lector la lea, alguien le explique, alguien le aporte el uso de significados y demás, porque esa es la función esencial de la teoría de la literatura. Entonces, creo que sí sería importante preguntarse si realmente la teoría por ahí nos aporta algo, o va a ser eminentemente un referente conceptual para cuando tendríamos que hacer, por ejemplo, eso que es poesía, ¿no? ¿A qué llamamos poesía? ¿Qué definición tiene este término o qué definición operativa vamos a utilizar para también denominar que lo hecho por inteligencia artificial es efectivamente un poema o es efectivamente poético? Y sobre esos términos a lo mejor sí puede tener alguna validez, pero no más allá, ¿no? O sea, es decir, además es algo que habríamos que tratar de dilucidar ahí sí. Si esta literatura producida a través de lo electrónico también está realmente buscando lectores o está también desarrollándose hacia otra cuestión, ¿no? Porque sí da la impresión, por ejemplo, en las primeras generaciones de literatura electrónica, sí da la impresión que más que leerse, lo que buscan estos primeros poetas es demostrar que ellos le saben a la programación, demostrar que para ellos la computadora no es un artículo extraterrestre, ¿no? Claro, estamos hablando pues ya de por ahí de los años 50, 60, una cosa por el estilo. Ya pasó un buen rato y esto evoluciona muy rápido. Pero en la actualidad también creo que ahí estaría una pregunta. ¿A qué le llamamos poesía? Y si toda vez que esto sea poesía busca o tiene lectores, ¿no? Creo que por ahí tenemos algo que además se relaciona un poquito hacia el final de lo que planteabas, que dices, bueno, no me interesa hacer la exploración de campo, está bien, estoy muy de acuerdo con eso, pero sí que vale la pena tratar de dilucidar. Esta poesía está pensada para que alguien la lea, o ya estamos también entrando en el ciclo en el que las máquinas producen lectura para otras máquinas, ¿no? Bueno, no sé. Creo que esos serían de momento mis comentarios, y bueno, ya en la parte por escrito te comparto ahí algunas de las bibliografías que creo que te pueden servir para ir apuntalando también la parte de literatura y literatura electrónica. Muchas gracias. Así que continúo yo, Javi. Bueno, pues a ver, de mi parte, a ver, varias cosas, ¿no? O sea, por un lado, agradecerle a Jael la presentación. O sea, es un trabajo muy, muy sintético, ¿no? Está reducido, creo que se ha hecho un ejercicio como de contención, no sé si voluntario o involuntariamente, y eso es bueno en cierta medida, y en otra medida quizá no tanto, pero creo que la parte positiva es que consigamos como tener un núcleo, ¿no? Una esencia, digamos, de trabajo, una pregunta o un planteamiento lo suficientemente mínimo como para que a partir de ahí pueda crecer, ¿no? Y varias de las anotaciones que nos han hecho tanto el doctor Rojas como el doctor Gutiérrez están relacionadas con creo, con estas potencialidades, ¿no? de tu planteamiento a crecer, ¿no? O sea, a realmente ser más consistente y más
más amplio, bueno, con más rigor, ¿no? Y más rotundo. Esto, eh, para mí, claro, uno de los temas, y el doctor Rojas lo preguntó varias veces, ¿no? Es que, bueno, si es la IA una herramienta o y el ser humano es soberano o no, o la IA tiene cierta independencia, ¿no? Entonces, bueno, creo que lo que tú estás tratando de articular, ¿no? Es que es un ensamblaje, ¿no? Es que hay una correlación, ¿no? Entre ambos. O sea, no es ni uno ni otro, sino que es una correlación. Ahora bien, me gustaría que esta correlación no fuera solamente un planteamiento de decir, bueno, es que la IA se puede usar creativamente, como un medio creativo, entonces depende un poco de que el usuario, ¿no? Lo haga de ese modo para que así realmente surja un ensamblaje creativo. Como que en ese sentido lo hacemos depender mucho, pues, de la voluntad y el bien querer del usuario, ¿no? Que diga, bueno, pues yo voy a interaccionar de esta manera. O sea, me gustaría que eso pudiera existir y exista, pero estudiar también, profundizar también en hasta qué punto es una realidad ya un tanto inevitable, ¿no? Es decir, el hecho de que exista este ensamblaje. Y, y también que la existencia de este ensamblaje, que también en lo que apuntaba el doctor Gutiérrez, que dé de sí diferentes formas de ensamblar esa realidad, ¿no? Por ejemplo, en el binomio, pues, creativo sería uno quizás más inmediato, ¿no? Decir, bueno, pues yo utilizo la IA, pues, de manera creativa o investigativa, digamos, intercalando lo que me devuelve con lo que yo pienso, ¿no? Entonces generando un producto ensamblado, híbrido, etcétera. Pero también en otro tipo de interacciones que pueden ser, por ejemplo, máquina-máquina, ¿no? O en otro tipo de roles en las que no necesariamente yo voluntariamente interacciono así, sino que yo ya estoy, digamos, siendo permeado por todo ese, digamos, toda esa productividad, ¿no? de mensajes y de información y de referencias que están generando los agentes de inteligencia artificial, ¿no? O incluso un punto que a mí me parece interesante de investigar, que es cómo influye nuestra actitud hacia los LLMs, porque al fin y al cabo los LLMs, tarde o temprano, pues están también entrenándose con nuestras aportaciones, ¿no? Entonces, en la medida en que yo tengo un lenguaje poético, en el sentido también como de consciente, ¿no? De no un lenguaje, digamos, utilitario, como más... eh, eh, digamos, más rudimentario, sino en un sentido, si quieres, de poiesis heideggeriano, ¿no? Tengo un lenguaje, digamos, cuidadoso, existencial, ético, consciente, etcétera. Si eso no es también una forma de poetizar nuestra relación con las IAs, ¿no? Entonces, bueno, eso por un lado. Lo que sí me gustaría destacar un poco más también es cómo, yo te lo llegué a comentar en algún momento, que tiene que ver con la parte tecnocientífica, ¿no? Que Javi también, que el doctor Serrano también te ha indicado, ¿no? Y que al fondo en el fondo tiene que ver con todo esto que venía un poco ahora señalando, que es que, o sea, si pensamos el origen de la IA y de los grandes modelos de lenguaje, tiene curiosamente mucho que ver con el desarrollo de las tarjetas gráficas para los videojuegos, ¿no? O sea, esto es claro. La GPU, pues eso se han ido desarrollando y Nvidia es una gran, digamos, empresa y exitosa hoy en día, no solo por las tarjetas gráficas de los videojuegos, sino también por la inteligencia artificial, ¿no? Y los LLMs. Pero el auge inicial ha sido en el desafío, ¿no? De dar demanda a un sector industrial, o sea, la industria del entretenimiento, ¿no? Entonces ahí hay un ensamblaje tecnocientífico, ¿no? Porque realmente, digamos, desarrollos que nada han tenido que ver con algo lingüístico, pues han servido para, ¿no? O sea, se han creado unas condiciones materiales
que la ciencia, si quieres, una perspectiva más académica, más lingüística, ¿no?, ha utilizado para el desarrollo académico, ¿no? Entonces eso es una definición, creo, de ensamblaje muy potente, muy clara, que creo que tenemos que jugar a nuestro favor. Y eso también acredita el hecho de que de alguna manera la realidad de los LLMs está ya en el mundo. O sea, es parte de la materialidad del mundo. O sea, es parte ¿no?, del ensamblaje tecnocientífico de nuestra época, ¿no? No es una cosa particular de una parte de la realidad, ¿no? Y luego esto, pues obviamente, se intensifica en la medida que nosotros constantemente pues interactuamos con dispositivos y interfaces que están ya cada vez más alimentadas por LLMs, ¿no?, y por asistentes de IA. Entonces no podemos decir que es una parte, bueno, cuando yo abro ChatGPT, pues entonces interactúo con una IA. No, amigo, o sea, cada vez más está por doquier, o sea, cada vez más está presente. Entonces también la forma en la que pensamos y poetizamos cambia, ¿no? Aquí, y también de nuevo, aludiendo, bueno, aquí es interesante también lo que dice el doctor Rojas, de profundizar, bueno, ahí en los diferentes LLMs, qué matices pueden añadir a este tipo de interacciones, ¿no? Y es algo que se va a volver más relevante probablemente en el futuro, y algo que desde tu tesis también puedes adaptar, ¿no? Porque, por ejemplo, Anthropic y Claude pues tienen una relación, ¿no?, con esta, tienen como una especie de responsabilidad, ¿no? Yo creo que hasta cierto punto se puede llamar poética, o puede tener cierto vínculo con esto, ¿no? De decir, bueno, ¿cómo nosotros estamos hablando también con los LLMs, ¿no? Pero eh, además de esto, a ver, espera un momento. Sí, quería decirte que una cosa súper interesante que lo apuntaba el doctor Gutiérrez es hacer el tránsito desde el humanismo y desde la poesía. ¿Qué es poesía? Obviamente sí necesitas una definición de poesía. Tenemos la heideggeriana, pero probablemente necesitamos otra más del ámbito más propiamente de la teoría literaria, precisamente, ¿no? Pero si pensamos, por ejemplo, en lo que era la poesía en su origen, los poetas antiguos recitaban sus poemas de memoria. La Odisea, la Ilíada, eran poemas recitados de memoria. ¿Y qué ayudaba a recitar a los poetas? O sea, ¿cómo influía esto en la estructura de los poemas? Pues, por ejemplo, en algo muy sencillo, que seguramente Víctor nos va a conceder, que es que las rimas consonantes favorecían la memorización de las estrofas, ¿no?, de los versos y las estrofas, ¿no? Porque es más fácil, obviamente, recordar algo que suena que no suena. O sea, ponte tú a recitar de memoria pues un poema de, qué sé yo, de Mallarmé, por decir algo, ¿no? O sea, el libro de Mallarmé. O sea, pues no hay por dónde, o sea, porque es todo, ¿verdad?, todo roto, o sea, no hay estructura, hay espacios en blanco, o sea, claro, porque la materialidad está influyendo ahí ¿no? O sea, cuando no había un libro, un soporte material, pues entonces la poesía es distinta, ¿no? Es memorizable, es consonante, etcétera, ¿no? Entonces, ahí tenemos ya un ejemplo claro, o sea, de que el soporte material, o sea, las condiciones sociotécnicas, ¿no?, de cada época condicionan la producción poética, ¿no? Entonces, hoy en día, pues bueno, pensaremos, bueno, pues de alguna manera esta condición sociotécnica de la IA generativa pues también tiene que modificar, ¿no?, entonces la producción, ¿no?, de memoria. Entonces, bueno, son un poco esas notas las que tengo. Nada, me parece muy interesante lo de la literatura electrónica, por supuesto, cómo se han acercado a temas del pensamiento algorítmico, el tema de los LLMs, esa especie de caracteres, o que también incluso que, o sea, ya al margen, o además de lo más, digamos, creativo, epistemológico, pues cuestiones éticas de datos, ¿no?, y de que tú puedas y debas, ¿no?, reflejar en tu tesis, ¿no?, a la hora ¿no?, porque al final pues son obviamente las plataformas que están, o sea, o determinadas
empresas o conglomerados privativos, ¿no? Los que se están, digamos, apropiando digamos, de la potencialidad poética, ¿no? Entonces, pues eso tiene que entenderse ¿no? y pensarse desde aquí, ¿no? El tema de la estructura de los Transformers también es súper interesante y yo creo que merece un apartado, una sección específica que nos ayuda a aclarar un poco más qué es lo que está sucediendo ahí, ¿no? Entonces, bueno, esos serían mis apuntes. Ok, muchas gracias, doctor. Perdón. Muchas gracias, Manuel, también. Estaba tomando un montón de apuntes. Pues muchísimas gracias a los tres, ¿no? Y sobre todo a ti, Azael. Hay varias... Quiero comenzar, pues, como es de rigor, ¿no? Con lo que más me gusta. Y lo que más me gusta me obliga de alguna manera a empezar por el final. Y el final es la bibliografía. ¿Por qué quiero comenzar por ahí? Pues porque se observa a lo largo de la presentación que pues has leído lo que se te había recomendado y que esas lecturas te han llevado no solo pues a saber qué es lo que dicen estos autores, sino que tal vez principalmente a la adquisición de un vocabulario que era ajeno y un vocabulario que te está permitiendo empezar a ver algo o el objeto o el fenómeno que tenías de una manera diferente. Esto es importante, además, a la luz de una cosa que falta, pero que es normal y no eres tú ni soy yo, ¿no? Sino que es un poco las circunstancias. Y es que algo que nos están pidiendo es la delimitación, ¿sí? Si sigue todavía estas delimitaciones en el programa de Ciencia, Tecnología y Sociedad, o si hay otras cosas, y nos hemos estado moviendo en el supuesto de que estás dentro de Ciencia, Tecnología y Sociedad. Por lo tanto, la bibliografía, la adquisición del vocabulario, la mirada que se está haciendo es suponiendo que estamos en ese contexto y bueno, pues por ahora vamos a seguir, yo creo que seguir ahí. Entonces, una cosa, como decía, lo que me gustó mucho es eso, que se ve que lo has estado leyendo, que ha sido más allá de los textos, ¿sí? Que a partir de ahí pues han ido habiendo otros. Y otra cosa es que eso se complementa con las otras referencias y con las otras recomendaciones que te había estado haciendo el doctor Cebral, ¿no? Y eso va a completarle y le va a dar esa otra mirada más filosófica todavía, ¿no? Va a poder completar y que sea realmente no solamente CTS también, sino una propuesta, o pudiera llegar a una propuesta ontológica como aparecía. Lo que me gustó mucho ver también es, ¿no? A partir de todo ahí, que ya tenemos unos antecedentes y una constatación de el estado de la cuestión razonablemente cubiertos pues, porque estamos en los inicios y a partir de los comentarios que ya te han estado haciendo los tres doctores va a ir creciendo mucho más, pero para empezar yo creo que está bastante bien. Ocurre lo mismo con la cuestión de la problematización. Hablas de la crisis, ya no entiendo ni mi letra, crisis, pero tiene 4 puntos, materialidad digital, el problema central. Probablemente esto es lo mejor que haya hasta ahora, la cuestión de la problematización. No obstante, va a seguir creciendo. Pero me gusta mucho como ya tenemos esto, ¿sí? Me gustó ver que había un objetivo principal y 2 secundarios. Seguramente nos vamos a ir hasta los 4 que nos permite el programa, pero por lo menos uno más yo creo que sí. La justificación cumple con lo que se pide en este momento y tanto la relevancia teórica como sociocultural están además bien diferenciadas. ¿Qué más? La delimitación es sólida y cumple, sí, con el doctor Gutiérrez, pues creo que vamos a tener que trabajar también un poquito ahí, pero para primera opción también está cumpliendo. Y como te señalaba, bueno, pues la bibliografía inicial es oportuna y creo que ha hecho lo que debe de hacer en un momento como este, ¿no? Que es empezar un poco a orientar la mirada. ¿Cuáles son las cosas que faltan? Pues las preguntas de investigación, ¿sí? Siendo ahora muy pragmático, no quiero entrar a los contenidos, pragmáticamente. Las preguntas de investigación, pero estas se pueden sacar de manera relativamente fácil a partir de los objetivos.
como te decía, la línea de generación y aplicación del conocimiento, perdón, eso dije de limitación y no, eso, línea de generación y aplicación del conocimiento, eso lo vamos a tener que hablar con Fátima, porque hasta ahora no sé quién nos lo puede decir o qué hay en mes arriba. Necesitamos un cronograma de trabajo y un título. Título y subtítulo, pero eso lo podemos sacar después. Pues no sé si he ido muy rápido y esos eran los comentarios que quería hacer y ya luego otros más reposadamente con otras anotaciones que he ido poniendo te las haremos hacer digas por escrito. No sé si tú, en primer lugar, tú, ¿tienes algo que comentar? Eh, pues me parece muy importante todo lo que están diciendo. Algunas cosas las había considerado desde el principio, como esta parte axiológica que comenta el doctor Rojas y esta parte de como la definición de poesía, una definición operativa de poesía que también estaba yo buscando, pero estaba un poquito confundido como desde dónde partir, entonces me parece muy buenos aportes. Entonces sí, los voy a considerar para la siguiente entrega y para estarlos como quiera manteniéndolos al pendiente de los avances que vaya llevando. Y pues sí, nada más si me pueden hacer llegar como las lecturas que me comentaron o algunos conceptos que pueda yo buscar, pues me sería muy útil para seguir con esta parte. Pero pues sí, de entrada muchas gracias, me ha dado mucha claridad todo lo que me han comentado. Perfecto. Muy bien, pues doctores, sí. Rojas. Sí, bueno, yo también, en alusión a lo que comenta el doctor Gutiérrez, que también sería importante hacer un abordaje de esta cuestión de la noción de autor, ¿verdad? Porque como bien dice, pues no se puede nada más prescindir del humanismo, ¿no? Porque sí. Entonces creo que también es importante ver los argumentos que hay detrás, ¿verdad? Para que pues no parezca un discurso ideológico. Y también, la cuestión de también sumergirse un poquito a estos debates de la conciencia que todavía existen, que no han sido superados en ninguna ciencia, ¿verdad? También la cuestión de la intencionalidad, también pues esta cuestión de cuál es el argumento que muchos postmodernos utilizan para criticar esta noción del sujeto, que desde mi perspectiva no ha sido superada el humanismo en ese punto, ¿verdad? Creo que es muy importante lo que comenta el doctor Gutiérrez, que tenemos que tener mucho cuidado. Digo, obviamente que los postmodernos tienen muchas aportaciones, pero también hay muchas cosas criticables y creo que es muy importante pues, tomarlas con cuidado, ¿verdad? Y otra cuestión, creo que por ahí también te podría ser útil el concepto de cyborg, que precisamente hace alusión a la cuestión de la simbiosis tecnocientífica. Ahora por ahí pues hay varios autores, Donna Haraway, que lo han utilizado de una forma u de otra, pero pues en términos generales pues hace alusión a una simbiosis tecnocientífica, ¿verdad? Y bueno, otra cuestión también importante por ahí que comentó el doctor Sobral es esta cuestión de la evolución de la IA. Por ahí tocó un tema muy importante del Big Data y de los GPUs, ¿verdad? También aquí no sé si va a valer la pena hacer esta distinción entre la IA generativa que corre en nube, que son los grandes modelos que ahorita conocemos, que son los más poderosos porque precisamente corren en un centro de datos externo, pero también existen los LLM que corren de manera local, ¿verdad? Y esos LLM de manera local pues ya corren con un entrenamiento también local, ¿verdad? Entonces no sé si ahí valga la pena también sumergirse en esas cuestiones técnicas, ¿verdad? Y de hecho pues no sé, ¿de qué formación tienes formación en TI o algo así? Sí, soy ingeniero en software y licenciado en letras. Perfecto. Mira, entonces creo que valdría mucho la pena hacer esa distinción técnica, ¿verdad? Porque dentro precisamente, pues, a principios de este año, por ahí tuve un CADI en ciberseguridad cuántica. Hay una gran cantidad de colegas del lado de TIs que, pues, a la IA, ¿saben? Más que nada como una herramienta, ¿verdad? O sea, igual a mí, bueno, si me preguntas, ¿verdad? Yo también hago algo similar con música, pero en este caso, pues mi perspectiva es de que es muy difícil para mí ver al cualquier modelo de IA como un autor, ¿verdad? Precisamente, entonces, creo que va a ser muy importante pues ver
desde qué postura se puede justificar. Y otro detalle también, ¿verdad? Es por ahí ya hubo un detalle legal, precisamente aquí en México, y creo que también va a valer la pena analizar los argumentos que hay detrás, porque de hecho, pues fue una persona que quiso registrar precisamente textos y creo que también imágenes y quería poner a un LLM como autor, ¿verdad? Entonces al final pues lo declinaron porque dijeron que una IA no podía ser autor por el hecho de no ser una persona. Entonces creo que también abonaría mucho ver cuál es la argumentación que hay detrás, ¿verdad? Para poder, pues, bueno, si se va a defender esa idea, pues tener argumentos sólidos, ¿verdad? No solamente pues menciones a posmodernos, porque pues así va a parecer como si se tratara de una ideología, ¿verdad? Ujú. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, bien. Sí, de aquí una de las cuestiones más importantes va a ser justamente la delimitación, ¿no? Y sí, pues los aspectos en primer lugar técnicos, por supuesto que tienen que aparecer, ¿sí? Eh, la cuestión jurídica, de alguna manera, por no hacer mención a los debates más importantes que existen. ¿Cómo? Vamos a señalar que se conoce, vas a señalar que conoces cuáles son los debates existentes, pero a cuáles se les van a entrar y a cuáles no, ¿no? Y en este caso el doctor Rojas pues que está haciendo preguntas desde la propia teoría, ¿no? O sea, va utilizando a Javier Echeverría con la probabilidad axiológica, Ok. que pues vas a tener, como dice, un buen ejemplo de cómo trabajar, ¿no? Muy bien, no, pues no sé si hay alguna cosa más, doctor Gutiérrez, Cebral. Bueno, pues principalmente sí, agradecer la propuesta y bueno, pues creo que hay una inauguración importante, ¿no? Eh, en este, en este proyecto porque, bueno, pues ciertamente es un debate que, insisto, estamos viendo en tiempo real cómo se están desarrollando estas cuestiones y creo que sí es necesario de alguna manera, pues, fijarse en él, ¿no? O por lo menos poner mientes en ello, como decía el doctor Sebal, pues es algo que está pasando y que de alguna forma es también ineludible, ¿no? No es como que podamos apretar un botón y se resetea el mundo, ¿no? Entonces creo que eso es bastante valioso. Muchas gracias. Gracias. Pues nada, de mi lado también agradecerles, a, agradecer a Rafael y al conjunto del comité por el tiempo y aquí. Y nada, pues seguimos esperando tus avances. Perfecto. Muchas gracias. Pues sí, muchísimas gracias y si son tan amables en los próximos días, hacerme llegar una serie de comentarios para hacérselos llegar a él y pues que pueda trabajar de aquí a la defensa del protocolo. ¿Para cuándo es más o menos? Junio, ¿no? Si Sí, entiendo es mal. junio, pero no sé exactamente la fecha. Vale, luego les explico. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias, de verdad, y estamos en contacto. Muchas Cuídense gracias. mucho. Hasta luego. Saludos. Bye.